Buenas noches, bienvenidos a este segundo encuentro sobre la vida de Belgrano, conmemorando su natalicio, 250 años de su nacimiento y 200 de su fallecimiento. de su... Bien. En el encuentro anterior yo había hecho un recorrido por su actuación en el consulado y Gabriela nos había hablado acerca de su actuación en las invasiones inglesas. Vamos a retomar justamente desde la lectura de su autobiografía un diálogo que tiene con un oficial inglés de la segunda invasión inglesa, donde van a intercambiar ideas sobre la posible independencia del Río de la Plata. Belgrano nos dice que le hice ver a este general inglés cuál era nuestro estado, que ciertamente nosotros queríamos el amo viejo o ninguno, pero que nos faltaba mucho para aspirar a la empresa. ¿Sí? Estamos en 1807 y si Belgrano ya tenía estas ideas, y así como Belgrano varios más, pero que no veían que estuviesen dadas las condiciones, ¿no? En el siguiente párrafo nos dice Belgrano: pasa un año y he ahí que sin que nosotros hubiésemos trabajado para ser independiente, Dios mismo nos presenta la ocasión con los sucesos de 1808 en España y en Bayona. En efecto, avívanse entonces las ideas de libertad e independencia en América, y los americanos empiezan por primera vez a hablar con franqueza de sus derechos, ¿sí? Se refiere a los hechos de Bayona, donde Napoleón invade España y hace abdicar al rey, ¿sí? Y secuestra al rey, ¿verdad? Se forman las juntas en España en resistencia a esta situación, y esas juntas deciden que tienen poder sobre las colonias y envían autoridades a las colonias. Por supuesto va a haber resistencia a esta situación, y Belgrano también, siguiendo con la autobiografía, nos va a decir que él no estaba viendo que dentro de los americanos, dentro de Buenos Aires, se estuviese haciendo demasiado por resistirse a estas autoridades que él consideraba ilegítimas, y que entonces traté de buscar los auspicios de la infanta Carlota y de formar un partido a su favor, oponiéndome a los tiros de los déspotas que celebraban con el mayor anhelo para no perder sus mandos. ¿Sí? Se refiere a aquellos que querían resistir en sus puestos de mando, aunque su autoridad fuese ilegítima. Y entonces dice: solicité la venida de la infanta Carlota, y empezó a entablar una correspondencia en ese sentido. Para septiembre aproximadamente viene desde Brasil. A ver, ¿quién era la infanta Carlota? ¿Por qué vamos a hablar de Brasil? La infanta Carlota se llama Carlota Joaquina de Borbón, es la hermana del rey prisionero Fernando VII, y además es la esposa del regente Juan de Portugal, que por entonces estaba en lo que hoy conocemos como Brasil, ¿sí? En ese momento ella tenía planeado, estaba entre sus planes, designar un regente para este territorio, lo que cayó bien a las expectativas de cambiar la categoría de colonia que se tenía por ese momento. Pero quien estaba designado como virrey en ese entonces, que es Liniers, le dice a Carlota, le contesta a su emisario que él había jurado su lealtad al rey y a la junta, por su intermedio de la junta, y que no podía entonces tomarla a ella como, como interventora, como otra soberana o algo por el estilo. En cierta manera, lo que ve Liniers en esta propuesta de Carlota es una pretensión de un avance de lo que es Brasil sobre este territorio que en realidad siempre fue un deseo, ¿no? Poder avanzar sobre todo lo que es la banda, lo que hoy es la República Oriental de Uruguay, lo que era para ellos la provincia cisplatina, y llegar hasta
el entonces Virreinato del Río de la Plata. Entonces Liniers le agradece sus intenciones, pero que no, que muchas gracias. Entonces Belgrano y otros que los voy a nombrar, los voy a leer para no mentirles, Castelli, Belgrano, Castelli, Beruti, Vieites y Rodríguez Peña le escriben una carta en la que le dicen que ellos están de acuerdo con este nombramiento que ella quiere hacer de un regente, porque con ese regente ellos el virreinato, esta colonia perdería ese estatus de colonia y se elevaría a otra calidad, podría decirse. Entonces verían ahí un ascenso al poder, dicen, ¿no? De la cesantía a la calidad de colonia, sucedería la ilustración del país, se haría la educación, civilización y perfección de las costumbres, se daría energía a la industria y al comercio, algo por lo que bregaba tanto Belgrano, según vimos en lo que Gerardo nos contaba en el encuentro anterior. En cierta manera, lo que se iba a terminar serían esas diferenciaciones que se establecían entre los habitantes españoles, tanto en la colonia, como las diferencias que había entre las posibilidades que tenían los españoles en España y los criollos aquí en las tierras coloniales, ¿no? Entonces ellos veían con buenos ojos, y Belgrano va a ser uno de estos impulsores del partido carlotista, porque creían que mediante esta intervención de Carlota las cosas podían cambiar, ¿sí? Bien. Entonces las negociaciones para que Carlota asuma el poder, digamos, en el Virreinato del Río de la Plata no van a ser exitosas. Luego de esta idea, ¿no? Ya va a estar ya la noticia de que venía Cisneros. Ahí es cuando, digamos, el plan para que Carlota asumiera el poder se termina de desbaratar, y ahí surge otra idea, también inspirada por Belgrano y el grupo de los carlotistas, de instigar a Liniers a que convencerlo de que no aceptase a Cisneros como autoridad legítima. Se desarrollan una serie de acciones en ese sentido, que no son exitosas tampoco, y que obligan a que Belgrano tenga que salir de Buenos Aires, ¿sí? En ese momento encontramos esta expresión de Belgrano, ¿no? en su autobiografía. Cuán desgraciada vi entonces esta situación. Qué diferentes conceptos formé de mis paisanos. No es posible, dije, que estos hombres trabajen por la libertad del país. Y no hallando que quisieran reflexionar por un instante sobre el verdadero interés general, me separé de allí. Y acá aparece alguna reflexión que surge varias veces en su autobiografía, que Belgrano va a resaltar varias veces que su único objetivo va a ser el interés general, y que ese objetivo va a chocar en muchas oportunidades con los intereses particulares de quienes están en los puestos de mando, a veces acompañándolo, a veces no. Pero bien, es algo interesante para resaltar esta cuestión, ¿no? De que siempre van a surgir estos intereses particulares por sobre el interés general. Bien, él nos cuenta entonces que tuvo que pasar a la banda septentrional, dice, para ocuparme en mis trabajos literarios y hallar consuelo a esa aflicción que él tenía, ¿no? por este impedimento. Bien, el tiempo pasa, Cisneros asume el poder. Dice otra expresión interesante también de Belgrano, dice: mis amigos buscaban de entrar en relación de amistad con Cisneros. Por un lado, esta cuestión, ¿no? de estos intereses particulares que se interponen sobre los intereses generales, pero también estas relaciones de cercanía, estas expresiones que tiene Belgrano, es decir, mis amigos, no es la única vez que lo dice ahí, sino que él considera, ¿no? a todos los que están en este grupo carlotista y a todos los que después se suman a la independencia, a la revolución y a la independencia, los toma, ¿no? como amigos, ¿no? Y
Y bien, a Cisneros entonces lo convencen de editar un periódico en el que participa Belgrano, entonces puede retornar, dice, ¿no? Eh, Dice, habiéndole hecho entender a Cisneros, ¿no?, que si había alguna junta en alguna casa, no era por una cuestión de revolución, ni de sedición, ni de sublevación, sino que estaban trabajando en este diario. Y él cuenta, ¿no? Dice, eh, el diario del Comercio, que se publica en 1810, antes de nuestra revolución, salieron mis papeles ahí, ¿no? Que no era otra cosa más que una acusación contra el gobierno español. Pero todo pasaba, y así creíamos ir abriendo los ojos a nuestros paisanos. Tanto fue que salió uno de mis papeles titulado Origen de la grandeza y decadencia de los imperios, en víspera de la revolución, que así contentó a los de nuestro partido como a Cisneros. Eso también nos da como una idea, ¿no? Sale un artículo que es de corte, digamos, revolucionario, pero ese artículo en el periodo lo contenta tanto a Cisneros como a quienes son revolucionarios, ¿no? Eso también nos da una idea de la situación que se vivía en el Río de la Plata, en Buenos Aires en este momento, de indecisión en el sentido de para dónde se va a inclinar la balanza, porque evidentemente el poder de Cisneros era muy endeble, ¿no? Y por fin dice, llega la noticia de la entrada de los franceses a Andalucía y la disolución de la Junta Central. Y con esa disolución de la Junta Central definitivamente el poder de Cisneros va a quedar en, en el total vacío, ¿no? Y es entonces, bueno, cuando se va a desatar lo que nosotros conocemos como la Semana de Mayo, ¿no? Donde se pide que se junte el cabildo, los vecinos de la ciudad, para poder decidir cuál iba a ser los pasos a seguir, las nuevas autoridades y demás, ¿no? Y dice Belgrano, bueno, después de todas las dificultades, todo lo que va a suceder en torno a los hechos de mayo, dice, se vencieron al fin todas las dificultades que más presentaba el estado de mis paisanos que otra cosa, y aunque no siguió la cosa por el rumbo que me había propuesto, apareció una junta de la que yo era vocal, sin saber cómo ni por dónde, en que tampoco tuve poco sentimiento. Era preciso corresponder a la confianza del pueblo, y todo me contraje al desempeño de esta obligación, asegurando, como aseguro a la faz del universo, que todas mis ideas cambiaron y ni una sola concedía a un objeto particular, por más que me interesase. Lo único que lo guiaba era el bien público, estaba en todos mis instantes a mi vista. Bien, entonces se encuentra el propio Belgrano esta expresión, ¿no? Que finalmente dice, surge esta junta y yo me encuentro como vocal, ¿no? Como vocal. Y parece ser que la actuación de ahí de Belgrano es medio como, hasta él mismo, ¿no? Muy humildemente se ubica ahí como de casualidad, pero sin embargo, vamos a ver, tuvo un protagonismo central en esa junta. Sí, es interesante pensar en esto que el mismo Belgrano expresa porque y cuando releemos sus pasos o los hechos hacia adentro de esa llamada Semana de Mayo, porque bueno, fueron varios días los de debate en realidad, a Belgrano lo querían todos en la Junta en realidad, sin haber tal vez estado tan presente, pero cuando en algún momento la Junta tuvo casi todos partidarios del virrey presentes, tenían un lugar para él. Y cuando la Junta se conformó, como finalmente se conformó, también había un lugar para él. Evidentemente Belgrano era una persona importante en lo político, relacionado con lo comercial también, con ideas bastante claras, más allá de que, como él mismo expresa, tal vez no estaba de acuerdo con muchas decisiones que se tomaran, justamente porque para él el bien común que va a repetir, la felicidad del pueblo también, como se solía decir en ese entonces, va a ser una de sus premisas de trabajo, ¿no? Y Belgrano también va a tener muy presente la idea de esta independencia o empezar a caminar como nación, pero como una nación más amplia, una patria más grande, que después lo vamos a ver más presente cuando
cuando trabajamos San Martín, ¿no? Pero ya está ese germen de una patria grande, de caminar al lado de los demás americanos desde, desde este momento, ¿no? Es interesante pensar que esa primera junta, 2 o 3 días después de iniciada su tarea, envía correspondencia a los virreyes y a los representantes oficiales de, bueno, de España, tanto de Perú, de Brasil, a los delegados, a los diplomáticos, para contar por qué se había tomado esta decisión. Es interesante tener presente esto: la primera junta trabaja en nombre de Fernando VII, ¿sí? De hecho, esta correspondencia da cuenta de eso. Se hace por cuestiones legales, se hace para salvaguardar este estatus de virreinato, de mantener una unidad, ya no como virreinato, sino como mantener esta unidad política, y empieza su tarea de justamente de un andar separado de España hasta cierto punto, ¿no? Mientras el rey no esté y a la espera de que el rey esté libre, ¿no? Entre otras tareas, a Belgrano había muchas de las actividades que desarrollaba la Junta que se hacían, bueno, muy hacia adentro, muy pensar cómo echar a andar este país, si se quiere, ¿no? O cómo diseñar los pasos a seguir. Y se le encomienda a Belgrano que diseñe, que establezca los puntos para un plan de operaciones que después va a desarrollar Moreno. El plan de operaciones lo conocemos de puño y letra de Moreno, de su firma. Pero los puntos principales los va a plantear el propio Belgrano por pedido de la Junta, ¿no? Siendo vocal, él va a establecer cuáles son esos puntos, ¿no? Y entre otras cuestiones, él va a plantear la necesidad de pensar la conducta gubernativa más conveniente a las opiniones públicas y conducentes a las operaciones de la dignidad de este gobierno. En el artículo 2 establece el medio más adecuado y propio a la sublevación de la banda oriental del Río de la Plata, rendición de la Plaza de Montevideo y demás operaciones a este fin. En el artículo 3 va a plantear el método de las relaciones que las Provincias Unidas deben secretamente entablar en la España para el régimen de nuestra inteligencia y gobierno. Y así seguirá hablando de cuáles son estos pasos que deben darse, y muchos de esos son pasos que secretamente y diplomáticamente deben ir desarrollándose para que este proyecto de gobierno propio pueda avanzar, ¿no? Pueda ser perseverante y pueda tener no sé, cierta prosperidad y responder al bien al bien común, ¿no? Como tanto va a insistir Belgrano. Bien, entonces fíjense en ese artículo 2, ¿no? Él habla de sublevar a la banda oriental, ¿sí? También va a hablar luego de entablar relaciones con Brasil, para también, dice, como endulzarlo en la idea de la independencia, de la sublevación, ¿sí? Ya no avanza solo con las posesiones españolas, sino también con las posesiones portuguesas en América, y con la clara idea de la independencia, ¿sí? Habla de sublevar los territorios, de independizarlos, ¿no? Sí. También y manteniendo esta idea de que la independencia no podía ser solo de un país, sino que debía ser bueno, una cuestión de los americanos en general, ¿no? Bien, esta idea así de lo americano va a estar presente en Belgrano. Y también este contrapunto, ¿no? De decir, bueno, la Junta gobierna en nombre de Fernando VII, pero tenemos un plan que propone la sublevación de todos los territorios que nos circundan, ¿no? Entonces, no es tan esa idea que después los historiadores van a hablar de la máscara de
de Fernando, bueno, no parece tal, ¿no? Bien. Y la tarea de Belgrano, de Castelli, de Moreno, Ujú. en la Junta, va a ser breve, ¿sí? Y acá vamos a ir cerrando, ¿no? Porque a Belgrano luego, poco tiempo después de encomendársele que elabore este plan, se le va a encomendar la misión de ir a la expedición al Paraguay, ¿no? En esta idea de seguir justamente sumando territorios que se subleven, Ujú. ¿sí? Vamos a ir cerrando acá porque eso va a ser cuestión del próximo encuentro. Hablar de las campañas militares y la fundación de algunas ciudades, algunas, bueno, muy cercanas a nuestra realidad, ¿no? Como por ejemplo el caso de Mandisoví, que va a ser una de las fundaciones realizadas por Belgrano con este objetivo civilizador y pensar en el bien común, ¿no? Y en la defensa de lo que se va consiguiendo también. Bien, y justamente como Belgrano le toca venir para nuestros pagos, como quien dice, y siendo también reconocerle a Belgrano otra virtud, esta cuestión de reconocer cuando él no sabía algo. Y en su propia autobiografía él va a poner de reflejo algo que nos va a marcar durante toda la historia, que es esta diferenciación que se establece, ¿no? Entre Buenos Aires, la capital, ¿no? Y el llamado interior. Entonces dice Belgrano, ¿en qué profunda ignorancia vivía yo del estado cruel de las provincias interiores? ¿No? Y ahí cierra la autobiografía, esta parte de la autobiografía, para dar paso luego al relato de lo que fue su expedición a Paraguay. ¿Verdad? Bien, Bien, bueno, eso ya lo vamos a charlar en el próximo encuentro. Bueno, bueno, muchas gracias. muchas gracias por su escucha, hasta luego.